pasaríamos a escucharte, María Duarte, María Luisa, sobre esta propuesta que estamos haciendo. Yo, el documento que le envié ha sido una síntesis de algo que escuché y nos transmitió nuestros abuelos en otros tiempos, porque eso es lo que escribí. Ha sido un resumen de algo que dijo una vez el abuelo en su relato, que va a llegar un momento donde va a haber un eclipse y va a ser un eclipse por muchos tiempos, ¿no? Que no vamos a ver el amanecer por mucho tiempo. No sabemos cuántos días, si semanas o meses, y eso va a ser los últimos tiempos que vamos a vivir. Vamos a llegar hacia esos tiempos, estamos llegando a esos tiempos y eso significa que estamos volviendo al origen de los tiempos cuando en el mundo, en el universo, en el planeta existía la nada, existía la oscuridad, cuando todavía la vida no existía, ¿no? Todas las especies, el ser humano no existía, entonces estamos volviendo a esos tiempos a raíz de todos los actos que venimos haciendo, ¿no? No nosotros como cultura originaria, sino otras culturas que vienen imponiendo una lógica de vida, de estar aquí y que viene destruyendo todo, ¿no? Entonces, analizando esto, haciendo un análisis de este relato del abuelo, por ahí pienso de que estamos yendo hacia eso, lo que predijeron nuestros abuelos, y por eso quería compartirlo con ustedes, ¿no? Y creo que eso es el antropoceno, eso es lo que está generando el antropoceno, y frente a esto nosotros, ¿qué mirada tenemos, no? Desde nuestra cultura, de nuestra cosmovisión, de nuestras leyendas, de nuestros relatos, cómo comparamos esta situación, esta época que estamos atravesando. Eso, María Luisa, y bueno, agradecerte enormemente, Miguel, por todo lo compartido. Bueno, María Luisa, te escuchamos, queremos escucharte, que nos comparta tu mirada sobre el antropoceno. Mba'éichapa peneko seseko porã ñanderu kuarahy oma'ẽ ñanderehe ñanderu papá tenondete. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Nuestro Padre Sol, el Padre Infinito nos está mirando. Bueno, yo voy a tratar porque yo como practicante de espiritualidad muy profunda como guaraní, como mujer guaraní, abuela guaraní, debo separar dos cosas. El tema de la espiritualidad y el tema del mundo en que vivimos hoy día. ¿Cómo está el hombre en sí? Desde la espiritualidad guaraní existe un profundo, digamos, sentimiento. A veces que nosotros no podemos hablar mucho de eso porque te emociona. Duele mucho. Duele verle desaparecer a los animales, ver desaparecer a los árboles, a los remedios, los cantos sagrados con los abuelos, las palabras. Las palabras va desapareciendo de mucho de nosotros, porque desaparece el ambiente, porque desaparece el que eso habita como todo ser viviente. Y el hombre es el responsable, el hombre en sí. El hombre, lastimosamente, el hombre blanco ha mirado mucho en lo económico nada más. No mira lo que es el ser humano en sí y su naturaleza. Nosotros, el gran espíritu, si yo hablo de la espiritualidad, cuando el gran espíritu hizo su propio cuerpo, luego hizo el cuerpo diciendo lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Desde ello mismo. Entonces, en ese momento, él dice que se entristeció mucho en su corazón.
¿Por qué se entristece? Porque sabe que el hombre le va a fallar. El hombre le va a fallar. Hola, no sé si me escucha Le porque estamos estoy sí, poniendo sí, sí. Sí, sí, le estamos Bueno, escuchando. y aquí entra mi nietito que no puedo echarle de mi pieza. Todo bien, Entra, no hay ella problema. no entiende. Entonces, decía de que eh, el gran espíritu se entristeció porque sabe que el hombre en sí le iba a fallar. Él hizo todas las cosas para nosotros, el mundo guaraní. Hizo todo muy lindo, pero el hombre en sí. Y luego ya llegaron aquí en América, ¿verdad? Lo que sabemos que el hombre lejanos, vamos a decir el hombre lejano, que en sus corazones había desaparecido esa relación, el hombre y la naturaleza, ya habían desaparecido. Ya más bien estaba buscando cómo adquirir más, que sacar de la naturaleza como premio, vamos a decir. Y ya en sus corazones, en guaraní se dice hipotuma iñatuume. Ya en su corazón y en su mente floreció la codicia, el querer más, más, más. Y al querer más, el hombre va destruyendo más espacios naturales. Y lo que nosotros, los hombres indígenas, o en este caso Abá, Guaraní, Mbua Guaraní, Aché, todos los pueblos y otros, los mapuche, el hermano que habló, los tehuelche, los otros, los toba, que pensamos siempre la relación directa el hombre y la naturaleza. O sea que hay una unión muy fuerte. Nosotros seguimos pensando en ello. Yo estoy enferma, si me duele el cuerpo, yo pienso en la naturaleza, yo pienso en la madre naturaleza. ¿Qué me puede proveer? ¿Qué hay para mí para curar? Y yo acercarme ahí y pedir su ayuda, ¿verdad? Hablando de los remedios yuyo. O sea que hay entre una relación de tú a tú. Cuando yo camino por el campo, yo también vivo en áreas urbanas, pero estoy volviendo a mis tierras ancestrales. Y cuando yo camino el campo, los montes, cruzo los arroyos, esteros, yo voy dialogando con ellos. Yo estoy diciendo, aquí estoy. He vuelto a ti. O sea que estoy enamorada del ambiente. Estoy enamorada de los árboles, estoy enamorada del grito de una ave, una mariposa, los bichitos que vuelan por ahí. Estoy enamorada. ¿Por qué? Porque soy parte de ella. Soy un ser un poco más preparado de otra forma, pero soy parte de ello. Sé que nosotros en guaraní decimos Ubupuá. Yo soy una tierra que se levanta, una parte de la tierra. Mi cuerpo es tierra y a la tierra volverá. O sea que soy un pedazo de la tierra, de la madre tierra que le camina, que levanta. Y sabe, hermano, que yo no puedo hablar mucho de esto. Me da ganas de llorar. Estoy lagrimeando ahora. Porque pienso en los animales que han desaparecido. Pienso en los árboles que han desaparecido, los remedios yuyos que han desaparecido. Y el hombre es responsable de aquello. Entonces,
Pero sí tengo bien claro, los abuelos siempre dicen que si nosotros no volvemos a cuidar con fuerza la madre naturaleza, es que no hay remedio. Y ese sería digamos, un catástrofe que nadie volverá a salir de eso. Y lo que sobrevive va a sufrir muchísimo. Entonces tengo muy presente eso. Y siempre digo, que yo como ser humano, como María Luisa, como Guarocuy, que estoy haciendo aquí en la tierra? Y hoy día tengo un afán, hermano, que yo tomo una naranja y toda la semilla pongo en una bolsita. Porque yo estoy preparando un gran vivero donde voy a echar ahí la semilla. Todo. De donde voy tomo naranja y tengo una bolsita. Y ahí yo voy a echar y cuando salga eso voy a plantar y serán como mi hermano o mi hijito. Yo reparto árboles y le digo a las personas, cuídale como si fuera tu hijo. Cuídale. Y le pregunte cada tanto a las personas, envíame la foto de mi hijito. Y me envían el árbol ya gigante, algunos 4 o 5 metros de altura, floreciendo el tallú. No sé si usted como guaraní seguramente conoce la planta del tallú. Es bellísimo. Entonces, yo miro ahí y encuentro la belleza del gran creador, el gran Tupá. Para en la espiritualidad guaraní existe el gran Tupá. En el H nosotros decimos Apamasú, nuestro Padre primero. Entonces, yo veo la belleza, yo veo sus manos, yo veo la pintura de él en cada flor, en cada aroma. Cuando me encanta salir cuando llueve, oler la tierra. Me da la vida. Antes tenía mucho miedo de morirme porque sé que volveré a la tierra. Pero hoy, cuando ya soy bien madura, me encanta oler la tierra. Y me pregunto, ¿cuándo volveré a ti? O sea que esta cuestión es muy profundo. Es una cuestión, para mí es profunda. Yo no puedo hablar mucho de estas cosas porque me relaciona estrechamente de dónde vengo, a dónde volveré. Que el gran creador, aquel espíritu grande, eso nosotros tenemos los guaraníes, tenemos el origen de ahí. Entonces, creemos en eso. Y yo me emociono, yo lloro, cuando entra el sol, cuando va entrando el sol, yo le observo y le canto, o le digo, lleva esta enfermedad, tráeme fuerza, dame la energía. Converso con él. Cuando se levanta el sol, también lo mismo lo hago. Cuando pasa el viento, le digo, amigo mío o hermano mío, estoy volando contigo. Entonces, para mí la vida, si hablo en la relación de donde venimos y cómo estamos, me duele y miro a los niños que están haciendo. ¿Qué le vamos a dejar a ellos? Conocerán los grandes ríos verdosos, conocerán los lagos llenos de peces, las flores que florecen ahí al costado, las lindas mariposas que voletea por ahí. Conocerá, llegará a conocer, o vamos a fundir todo. Convertiremos esos lugares en cemento, puro cemento y cloaca, porque la gente, en nombre del desarrollo, todos los ríos, arroyos, mares, llenan de plástico y de cloaca. Y a mí me duele eso. Me duele ese, pero muchas veces
a veces me pregunto, ahora que quizá que estoy loca ya o qué, pero me alegra saber que hay un grupo de personas que aún siente como yo. O sea que no soy la única loca. Somos Somos varios. varios grupos. Sí. Somos varios. Entonces, eso me emociona, hermano. Y yo creo que eh, los abuelos siempre dicen que el gran espíritu busca en quien depositar un amor. Ese es amor. Sentir, ese es el amor real. El poriangarecote, ese es el amor real. Sentir el amor por la naturaleza, ver la belleza en las cosas sencillas, encontrar la alegría en las cosas pequeñas, en una hoja, en una flor, en el canto de las aves, en una brisa. Ese es amor. Ese es tener sentido de la vida. Ese es la vida. Entonces, yo creo que siempre voy a decir que la única esperanza que tengo es en los jóvenes que se están levantando. Creo que los jóvenes, si se les enseña y si le habla de corazón a corazón, de tú a tú, ellos comprenderán y pensará, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué he venido aquí? ¿Vengo para destruir todo o para mirar y cuidar? Porque Ñanderú, el padre, dijo a la madre, a nuestra madre primera, si vamos de la cosmovisión guaraní, dijo, te entrego este canto sagrado, esta palabra sagrada, este fuego sagrado. Y al hombre le dijo, te entrego estas cosas que cuide. Y ahí entra toda la naturaleza, los animales, arroyo, río, mar. Cuídalo. No dijo vaya a destruir. Entonces, ese los cantos, las palabras. Yo siempre por eso digo que las bellas palabras que sale de uno, que emite, porque la palabra pues son el sonido de la vida misma. ¿Y quién es la vida? La vida se relaciona con el gran espíritu. O sea que está todo conectado. Simplemente hay que buscar otra vez. Hay que vivirlo. Entonces, y despojar de muchas cosas. Despojar de muchas cosas porque el consumismo es otro aspecto que nos lleva al mal. El consumismo es terrible. Entonces, vivir de la manera más sencilla. Yo puedo estar comiendo una comida exótica o una comida sencilla y puedo tener una paz inmenso. O puedo comer una comida exótica, pero mi corazón estará agitado de dolor, de sufrimiento. O comer una comida tan sencilla y mi corazón tiene una paz y ese alimento que entra en tu cuerpo ocupa toda la energía. Tu cuerpo se encarga de distribuir bien, pero aunque coma te parezca alimento muy perfecto, pero si tu cuerpo y tu mente no está bien, tu espíritu no sirve, no sirve. ¿Verdad? Que el hombre es, todo hombre, todo ser humano, tanto mujer y hombre, tiene un espíritu aparte dentro de sí que hay que buscarlo y es sencillo, es sencillo. Es el que llora, es el que siente, el que piensa. Aparentamos a veces un hombre duro, pero en el fondo del corazón, tanto hombres y mujeres, hay una dulzura. Ese niño pequeño, ese niño que nunca olvidó de dónde vino y a dónde volverá. Entonces, eso hay que conectarlo.
porque eso sí ve la belleza, la sencillez. Ahí no hay, eh, digamos, la forma de la hipocresía, que yo puedo decir una cosa y hacer otras cosas, aparentar una cosa y ser otras cosas. Entonces, hay que vivirlo y sacar uno yo. Y yo ya no me preocupo de la gente que busca, o ayer mismo aquí en Paraguay, como yo soy una militante fuerte de la causa indígena, ayer fue desalojado un grupo de mi hermano Mbuga, acá en Paraguay. Violentamente fue desalojado de sus tierras ancestrales. El gobierno todavía hasta ahora no hizo nada. Y a mí me duele verle su pobre casa echando con tractores, los policías, echándole de su tierra. Entonces, me duele muchísimo eso. ¿Por qué? Por ser diferente, como dijo el hermano, por ser un Bugá, por ser un pueblo que nació con la tierra, que todavía sigue siendo apegada a la tierra. Porque el hombre blanco, los grandes productores, si vamos a hablar así, a la tierra lo ve como una mercancía. ¿Cuánto voy a sacar en dólares? Hoy día que vale más que el dólar, el euro. Entonces dice, ¿cuántos euros me cuesta y cuántos euros voy a sacar esto anualmente? O sea que no piensas, no le importa si tenga que cerrar arroyo, tenga que destruir árboles, no le importa. A desaparecer los remedios, la fruta, no le importa. Sí, esas son las cosas que, bueno, yo quiero, sí, dos cositas más. Yo creo que lo que sentimos, esto tenemos que hacer un gran esfuerzo y concientizar a la mayor cantidad de personas posible, porque sí, la tierra está en peligro, eso sí, está en peligro, y no hay otro, solo este tenemos. Este es el único hogar grande. Así que hay que correr. Si antes caminábamos para concientizar a la mayor cantidad de gente posible, hoy hay que correr. Y yo siempre hago eso. Como digo, cuido las plantas, cuido esto, cuido aquello. Y yo, para finalizar, como siempre estoy conectada y todo lo que digo, hago conectado al Gran Espíritu. Quiero decirle a ustedes que también yo estoy con ustedes y creo que este proyecto va a ser fuerte y va a conocer más gente. Ojalá que abramos más espacio para que la gente conozca, y sobre todo los jóvenes. Los jóvenes que en el día de mañana pueda tomar los poderes, los espacios de poderes políticos. Por eso necesitamos la conciencia de la gente que apunta a gobernar donde sea, ya sea en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, donde sea. Y tenga la conciencia que la madre tierra está gritando de dolor. Entonces, eso es lo que digo, y voy a cantarle una canción y con eso yo cierro mis palabras y espero que tenga una buena jornada y todo el tiempo, y yo siempre vivo conectado entre ustedes en la espiritualidad, porque el espíritu viaja. Para él no hay fronteras ni paredes. El espíritu traspasa todo. Seru tenondete eikurendibei. Tenondete eikurendibei. Seru tenondete eikurendibei.
Yamandu koeko ene muesa kaurera pera. Yamandu koeko ene muesa kaurera pera. Serupa pa tenondete. Serupa pa tenondete. Eiko rendive. Bueno, con eso les saludo, hermano. Le amo mucho y que las energías positivas siempre estén con usted. Que tengan buenos días, buenas tardes. Gracias, María. La Surpay, muchísimas gracias. La verdad que no sé, ha sido un momento muy intenso, ¿no? Creo que se ha ido complementando todo lo que dijo Miguel, se complementa perfectamente. Y creo que esa es la búsqueda que estamos haciendo. Eso es la búsqueda que he soñado yo también. Y no puedo hablar. Porque cuando hacemos esta conexión entre las familias cultural, ¿no? Entre los pueblos, creo que es difícil hablar. Es difícil hablar. Así. Pero creo que tenemos que ser valientes en algún sentido y sobreponernos a las emociones porque es un gran desafío que tenemos por delante. Así. Y creo que por esa razón superar las emociones, superar obstáculos y encontrarnos y empezar a construir el camino, ¿no? Y creo que nosotros hemos empezado. Bueno, me emociono, no me puedo recuperar a veces, ¿no? Me van a disculpar. Está bien, hermano, es humano. Bueno, solo decirle de que me llena de alegría escucharlos a ustedes y poder tener esta posibilidad de conocerlos y hacer este contacto y poder hacer este camino juntos, construir esta propuesta juntos, y eso me llena de alegría. Y tengo confianza en que podemos seguir incidiendo en varios espacios, en otros espacios, y lograremos los objetivos que podamos nosotros plantearnos y podamos construir propuestas, y yo creo que vamos de alguna manera cumplir con los objetivos que por ahí hemos soñado. No sé en qué medida, pero confío en que lo vamos a hacer, que como dijo usted, yo también me pregunto siempre, ¿no? Si tengo la posibilidad de existir, que mi existencia tenga sentido, ¿no? Que no sea para destruir, que no sea para mezquinar, que no sea para vivirla solo, o sea, sino que mi existencia tenga sentido. Más en estos tiempos difíciles, complicados, en la época que vivimos, ¿no? A nivel global, donde la sociedad mundial ha sido influenciada por esta lógica individualista y de consumo, de materialista, y el desafío es aún mayor para nosotros que tenemos esa conciencia y todavía en nuestro ser interior esa esencia de amar los que nuestro creador nos brindó para que seamos felices, ¿no? Y esas cosas, lamentablemente, esa mirada, esa sensibilidad, esa forma de vivir y estar en el mundo que nosotros lo disfrutamos,
lamentablemente la sociedad en general no, lo ha perdido, ¿no? Entonces es nuestro desafío poder transmitir, contribuir en ese sentido para evitar esta autodestrucción, ¿no? Porque creo que hacia eso estamos yendo, pero como decía el abuelo en el relato, va a depender de nosotros. Está en nuestras manos cómo vamos a vivir el día de mañana, cómo la nueva generación van a vivir, y va a depender de todo lo que nosotros hagamos. Así que nosotros creo que, bueno, desde mucho tiempo venimos haciendo esta construcción, esta lucha, y hoy convergemos en esta propuesta, y creo que es un paso más, es una oportunidad más de seguir contando lo que somos, seguir construyendo esta forma de vivir diferente, ¿no? en el planeta, con más amor hacia lo que nos rodea. Ese creo que es el desafío. Yo agradecerle profundamente a hermana María Luisa por todo el relato, y la verdad que mientras usted iba relatando todo, es lo que he sentido yo siempre, y es la forma en que yo he visto todo lo que me rodea actualmente, ¿no? O sea, disfruto de cada árbol cuando tengo la posibilidad de estar cerca. Hoy por hoy, gracias a Dios, aquí en Bolivia estoy en las comunidades, y me siento como bendecido, ¿no? De poder estar con los hermanos en medio de tanta naturaleza, tanta belleza, ¿no? Y yo lo disfruto, y